No los El fuego conozco. eterno, Pero hay una palabra que le dice, no los conozco, hacedores de qué. de maldad. Ya, la pregunta es, pero estaban predicando el Ujú. evangelio, hacían milagros, no te conozco, no te he regenerado. Entonces muchos, eh, por ejemplo, Pablo, antes de ser regenerado, antes de ser nueva criatura, el nacer de nuevo, eso es lo que decimos, la regeneración es nacer de nuevo, regenerarse, ¿no? Antes de eso, él creía en Dios o no creía en Dios. A su Julio, manera, ¿no? ¿creía o no creía en Dios Pablo antes de convertirse? Yo sí creía también. Sí creía. Claro, sí creía. ¿Y qué estaba haciendo? Matando a los cristianos. ¿Te das cuenta? Entonces, la Pastor, regeneración es un punto muy importante. Sí, Julio, lo, Javier, te escucho. lo que quería es ayudarle a nuestro hermano Leo, es que se está confundiendo tal vez en los tipos de fe, pero la fe ¿Sí? salvífica viene como consecuencia de mi regeneración, de mi nuevo Así es. nacimiento. Si no, no va a poder, no voy a poder, no tengo la capacidad. Como dije, aún la fe no es nuestra, sino nos viene como consecuencia de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra regeneración, viene la fe salvífica. Y esa es la fe a veces que tenemos que ponerle salvífica, porque estamos pensando en otro tipo de fe, como mucha gente puede pensar que tiene fe, ¿no? Pero la fe salvífica viene como consecuencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la vida que Dios me da en Cristo Jesús. Ya. Sí, bueno, el punto de la regeneración lo enseña toda la Biblia, ¿no? No es un texto, por hablar así. Entonces, por Uh ejemplo, -huh. cuando Nicodemo, con eso cerramos esta parte, descansamos y volvemos, ¿ya? Nicodemo, cuando Nicodemo va y lo busca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice, ¿no? Oye, ¿tú no sabes qué cosa era Nicodemo? Cristian, ¿qué cosa era tu tío Nicodemo? Su ancestro de Cristian. ¿Qué cosa era Nicodemo? Fariseo. Era un religioso. Enseñaba la Biblia. A la gente le enseñaba cómo era el tema del... Pero Nicodemo se dio cuenta que estaba equivocado, ¿sí? Ellos sabían, ellos enseñaban cómo es, cumple la ley de Moisés, todos los mandamientos, vas a ir al cielo. Si tú eres descendiente de Abraham, eres hijo de Dios. Pero Jesús viene y les cambia todo y les dice, ustedes son hijos del diablo. O sea, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Dios. El hijo de Dios tiene que ser regenerado, lo que enseña Jesús. Y le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿tú no sabes? No, Señor. Y ahí está el primer punto, ¿no? Reconocer que no sabes. Segundo, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y ya no voy a explicar más ese texto, porque ese texto es simple. El que no nace de nuevo, el que no nace de nuevo, o sea, el que no es regenerado no puede ver el reino. ¿Qué cosa es ver el reino? A ver, buena pregunta. ¿Qué cosa es ver el reino? ¿Cómo veo yo el reino? ¿Cómo yo puedo ver el reino? Antes no lo veía porque estaba muerto. Los fariseos estaban muertos, no veían el reino. Nicodemo no podía ver el reino, no sabía cómo entrar, pero fue honesto y le dijo, no lo sé, Señor. Y Jesús le dice que no nace de agua y de espíritu. El que no se regenera, no nace de nuevo, de agua y de espíritu. Y Nicodemo le dice, ¿qué debo hacer? Entrar en el vientre de mi madre. Mira, no le dice, nace de agua y de espíritu. Regeneración espiritual. ¿Por qué era necesario que un fariseo, conocedor de la Biblia, maestro de la ley,
los encargados de conservar la palabra de Dios no saben cómo entrar al reino, porque estaban muertos en delitos y pecados. No creían en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo primero que nacer? O sea, le dice, Jesús le dice, ya, para que entres al reino, mira, escúchame, para que entres al reino, tienes que confesar que yo soy Jesús el Señor. ¿Así le dijo? A ver, Julio, ¿le dijo eso o no le dijo eso? Tú tienes que creer en mí, cree en mí. Y Nicodemo, ¿qué iba a hacer? No iba a poder creer. ¿Por qué? Lo está viendo y le está preguntando, ¿por qué no podía creer? Porque necesitaba ser regenerado, nacer de nuevo, porque estaba muerto, necesita renacer de nuevo. Y una vez que, después, bueno, no sabemos mucho la historia, pero al final vemos a Nicodemo que estaba, ¿no? Movilizando el cuerpo de Jesús, etcétera, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? O sea, la fe viene, ¿no? Viene primero por la regeneración. O sea, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en la persona. Lo regenera, ahora esa persona, Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. O sea, la fe te da la gracia salvadora. La evidencia de la gracia es que tienes fe. Pero antes no teníamos fe porque estábamos muertos. Ese es el punto, ¿sí? ¿Alguna Pastor, pregunta? Sí. con respecto a eso, bueno, usted hizo una pregunta hace un rato, ¿no? Sobre Juan. Creo que el hermano propuso, el hermano Javier, sobre esto de sopló, ¿no? Y ahorita ¿Ya? No hemos respondido todavía. ajá, y ahorita usted está hablando, ¿no? De Nicodemo, que no había sido regenerado. Hasta ese momento, los discípulos tampoco habían sido regenerados todavía. Tenían a su consolador, pero un consolador a su lado. Entonces, yo considero de que cuando Jesús dice sopla, Ya. la pregunta que teníamos que hacer es, ¿quién iba a dar el Espíritu Santo? ¿Lo iba a dar Jesús o lo iba a dar el Padre? Lo iba a dar el Padre. O sea, Jesús no podía dar el Espíritu Santo, pero hace una manera, hace una palabra simbólica de algo que iba a suceder 50 días después. ¿Por qué? Porque Ya. está de alguna manera cumpliendo la escritura, ¿no? Así como cuando habla, no todo se ha consumado, está hablando en la cena, pero no todavía se había consumado, todavía no se había muerto, y después esa misma palabra vuelve a repetir cuando está en la cruz, ¿verdad? Entonces, lo que yo considero es que los discípulos, todos los discípulos también estaban en esa misma situación. Era un tiempo en el que tenían que nacer de nuevo, pero ese nacimiento de nuevo tenía que ser por obra del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros dijéramos que ellos ya habían nacido de nuevo, entonces no había necesidad de que cayera sobre ellos ya el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Ya. esa es en todo caso, eso es lo que pueden tener en todo caso sobre eso, ¿no? Ya. Muy buena pregunta. Bueno, vamos a dejar un poco el tema, porque mira, solamente estamos hablando cuál fue primero. Bueno, la fe es la que te va a salvar y la fe viene cuando Dios pone la fe en nosotros. Listo. Creo que la mayoría hemos entendido. Lo único nomás, si no lo hemos entendido bien y tenemos ciertas dudas, pónganse a estudiar, ¿no? Agarren la Biblia, miren esto, oren al Señor y que el Espíritu Santo les guíe para poder tomar una enseñanza correcta. ¿Por qué? Porque si enseñamos diferente y no es lo que le agrada al Señor, hay que tener cuidado, o no podemos cambiar las enseñanzas bíblicas. Entonces ya hemos explicado acá, hay dos posturas, que es primero que no importa. ¿Verdad? El asunto es que la fe verdadera es la que te salva, que te da Dios, etc. Ahora, vamos al texto que dice Javier. Ya un poquito que llegamos ahí porque creo que este tema del tema de la regeneración es importante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos, solamente ahí termino para explicar el tema del soplo, el tema de pensamos que el hecho de que alguien, a ver, hermano, ¿quieres ir al cielo? Sí, repite la oración,
Entonces, soy pecador, te recibo a Cristo, me voy al cielo. Y empiezan a vivir en la iglesia y después hay problemas, pero hay problemas escandalosos que después vamos a ver por qué razón nosotros necesitamos formar discípulos. Y los discípulos se les forma con enseñanzas básicas como la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es importante, es una doctrina, yo creo, cardinal. El que piensa que es salvo y no es salvo, ¿a quién le va a reclamar? Porque va a haber gente en el día final que va a decir, yo he predicado, o no, hermanos, sí, yo he predicado, me han visto acá en campamento de jóvenes, para acá, para allá, Señor, yo he predicado, he hecho sanidad. Y el Señor me va a decir, no te conozco, pero a mí me dijeron que yo era salvo. Yo tenía la fe. Todo está en mí, en mí, en mí. Y la salvación no es del hombre, es de Dios. Por eso es importante saber si ha sido regenerado o no. Muy bien, hasta ahí llegamos. Ahora, vamos al punto del soplo. Sí, Max. Disculpe, creo que lo escuché al hermano Julio decir que solamente el Padre podía enviar al Espíritu Santo. No sé, quería que más o menos me explique cuál es su punto en sí, a dónde quiere llegar, porque si lo ponemos de esa manera estamos diciendo que Jesús no es Dios, no es el Padre, los tres son uno solo. O sea, quiero entenderlo en primer lugar, cuál es su idea. Vamos a aclarar ahí. Max, te doy un texto. San Juan 15, 26, te lo leo un ratito. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. San Juan 15, 26. Jesús está diciendo a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y San Juan 16, 13, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Si se refirió el hermano a eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Oyere, dice, o sea, en ese momento el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? ¿No? Oyere, dice. Jesús está en la tierra con sus discípulos y el Espíritu Santo está oyendo, dice. Y dice, y termina de esta forma, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hermano, si se refirió a eso, yo estoy totalmente de acuerdo, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Le digo que, o sea, muy bien. No, o sea, cada uno tiene su función, o sea, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Amén. Que las funciones, o sea, por eso. Muy buena observación de Max, buena aclaración de Javier, intervención de Julio. Entonces, cuando nosotros recuerdo un poquito cuando hemos tenido el curso de doctrina, por eso es importante. Mira, cuando yo llego a una clase y vengo con conceptos que me han enseñado y tengo que tener una disposición a la hora de entrar a una clase, es dejar todos mis conceptos que he tenido preconcebidos, porque si no, nunca voy a poder aprender. Entonces, ¿eso quiere decir que tenga convicción? No, estamos aprendiendo según lo que dice la Biblia. Entonces, habíamos aprendido algunas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, como que hemos entendido que la fe es algo que nosotros tenemos, no, es propio de nosotros. Entonces, la fe me ayuda a mí a poder salvarme. Y eso es mentira. La salvación es absolutamente de Dios. Dios nos salva. ¿Yo puedo salvarme? No. ¿Yo tengo fe para salvarme? No tengo fe.
¿Por qué? Porque estoy muerto espiritualmente. Entonces necesito que Dios me haga una nueva criatura. ¿Cómo me hace una? Es la pregunta. ¿Cómo me regenera? ¿Quién me regenera? El Espíritu Santo. ¿Cómo me regenera el Espíritu Santo? ¿Cómo? Entonces, ahí está que Dios, Jesús mandó, prediquen el Evangelio. Es la tarea de la iglesia. Entonces, predican el Evangelio, yo escucho el Evangelio por medio del Evangelio, que yo escucho la verdad de Dios. Ahora, yo hago una pregunta, pues no nos podemos quedar en el aire, no así Dios me salva y ya está bien. ¿Cómo? A través del Evangelio. ¿Qué dice Pablo que es el Evangelio? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del El Evangelio, Evangelio, porque el porque Evangelio, es poder ¿qué cosa es? de Dios. Poder Poder de de Dios. Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar Para salvación. al judío y al gentil. Más adelante vamos a ver que el judío y el gentil necesitan salvarse. El judío no es salvo, ¿eh? Después vamos a ver en Romanos, porque eso tiene que ver con el fin del mundo. Entonces, muchas personas que piensan que uno puede salvarse, entonces llega al final de los días, en la segunda venida, y como son judíos, se van a salvar. La Biblia no enseña eso. Hay gente que lo enseña así, pues lo acomodan, pero está mal. Entonces, necesitaba Pablo ser regenerado, nueva criatura, necesitaba ser una nueva criatura. Nicodemo necesita, y todos los fariseos judíos necesitaban regenerarse, sí, ya. Ahora, pregunto, volviendo al punto que citó Javier con respecto al versículo de capítulo 20 de Juan, versículo 16, y sopló el Espíritu Santo. Muy bien, eso hay que verlo desde otro punto. ¿El Espíritu Santo siempre ha existido? ¿Siempre ha existido? Siempre, siempre. Porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres es un solo Dios. Es un Dios en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo en asuntos de redención. Escúchenme, por favor. En asuntos de redención. ¿Quién envía? El Padre lo envía al Hijo. Ojo, asuntos de redención. Ahora, Jesús está con los discípulos y él dice, me voy a ir, pero les voy a enviar, ¿qué cosa? Un consolador, el Espíritu Santo. Otro consolador. Ya, ¿verdad? Ya. ¿Cuándo va a venir ese Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Pregunta, ¿el Espíritu Santo siempre está? Sí. ¿Cuándo es que viene al creyente? En Pentecostés. Viene en Pentecostés y se queda con el creyente. Es la promesa en el Antiguo Testamento. Les daré un nuevo corazón y pondré en ustedes mi espíritu. Y esa promesa se cumple en Pentecostés. ¿Estamos bien? En Joel se promete, en Pentecostés es un hecho. Pero el Espíritu Santo sigue obrando antes de Pentecostés, sí. ¿Cómo? Viene a la persona y se va. Por ejemplo, Saúl recibe el trabajo para ser rey, el Mesías, y dice que él se llenaba del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, antes de Pentecostés, entraba al creyente y se retiraba. Cumplía la misión y se iba. ¿Estamos bien? Un ejemplo. Pedro. Jesús les pregunta, ¿quién dice que soy? Unos dicen que eres Elías, otros eres diferentes. ¿Quién dicen ustedes que soy? Pedro levanta la mano y dice, ¿tú eres qué cosa? El Cristo. El Cristo, el Hijo de Dios viviente. Viviente. ¿Qué le dice Jesús, Astrid? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? ¿Se acuerdan? Esto que tú sabes, que yo soy Te lo ha revelado.
¿Te lo ha revelado quién? Mi Padre. Padre. Mi Padre. Eso no es algo que sabía Pedro por deducción, sino él confiesa algo que ha sido revelado por el Padre. Pregunto, ¿cómo? ¿Cómo es que él recibió la revelación? Si ahí no viene ni la paloma, no se ve una paloma, no, ¿cómo se lo reveló? ¿Cómo él supo? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en Pedro para confesar que Jesús es el Cristo, confesarlo delante del resto y sepan que Él es el Mesías. El Espíritu Santo vino y Jesús le dice, eso te ha sido revelado por mi Padre. Ahora, ¿qué pasa? Ese Espíritu Santo, ¿qué pasó? Como después avanzamos en el pasaje y vemos que Jesús anuncia su muerte. ¿Y Pedro qué hace? Ya primero ha sido revelado por el Espíritu Santo, ¿no? Ya le pusieron una estrellita en la frente a Pedro y ahora Jesús anuncia su muerte y Pedro, ¡pum!, que tal cosa no te suceda, Señor. Mi vida daré en rescate por ti. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Adi se acuerda? Adi, ¿te acuerdas? ¿De cuál? A ver, Javier, ¿te acuerdas? ¿Qué le ¿De dice? qué, pastor? Por favor. Dice, apártate. No, primero, apártate de mí, Satanás. Le dice, Me eres estorbo. el mismo Jesús que le dice la revelación de mi Padre, ahora le está diciendo, sal de aquí, Satanás. O sea, ¿qué pasó? Primero ha sido revelado por el Padre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, pero se sale de la persona. ¿Para cumplir qué cosa? La revelación, nada más. Y de ahí deja. Pero cuando ya Pedro va a responder lo otro, ¿responde con el Espíritu Santo o responde en la carne? Pastor, una pregunta. O sea, Responde entonces en la cuando carne, Pedro, ¿no? sí, ya me hizo dudar. O sea, cuando Pedro declaró de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Con sus labios, ¿se podría decir que Pedro era salvo por unos minutos mientras el Espíritu estaba en él? No. La función del Espíritu Santo no es salvar. La función del Espíritu Santo no es salvar. Después voy a explicar Pero un poco el convence. tema. Hemos llevado doctrina de la salvación. ¿Se han olvidado un poco? Lo voy a Sí, recordar, pastor. porque tiene que ver Pero, Con gordos salutis, pastor. pero el A ver, Espíritu Santo primero, convence yo pienso del que pecado. Y convence también de que A ver, pues Cristian. Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Cristian, Pastor. un ratito. Adi, te pastor, escucho, para escucharte. Sí, pastor, para que me saque de dudas. O sea, a lo que me refiero es que el Espíritu Santo tiene una función, ¿no? No es lo mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí convence, ¿verdad? Convence Sí. al pecador de su pecado y también hace que nosotros reconozcamos que Jesús es Hijo de Dios. Claro, Pastor, pero cuando está en la disculpe, persona. en este Exacto, caso, entonces, perdón, voy a terminar. Cuando Pedro declara de que Jesús es el Hijo de Dios, él estaba convencido de ello por medio del Espíritu Santo que obraba en él. Sí. Imagino que era como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre la persona, ¿verdad? Y luego podía ir. Es que todavía, Adi, lo que tienen que entender todos es que todavía están bajo el pacto antiguo. Claro. Están en el pacto de obras. Todavía Jesús no ha hecho nuevo pacto. El Espíritu Santo funcionaba en el Antiguo Testamento, sí, pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo viene y se queda y hace algo más, convence de pecado. Pregunto, ¿en el antiguo pacto quién te convencía de pecado? La ley. La ley. Muy bien, Max. Muy bien. La ley te convencía de pecado. En el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, la gracia ya no es pacto de obras, es pacto de gracia. Eso tienen que tener ese bosquejo en la cabeza, hermanos, ¿ah? Porque si no, vamos a cometer unos errores, pero fuertes, ¿ya?
Siempre acuérdense que Jesús todavía estaba bajo la ley. Él es el cumplimiento de la ley y hace el nuevo pacto en cuerpo y la sangre, en la Santa Cena, en lo que tomamos siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, esos son dos pactos diferentes, ¿sí? Entonces, todavía están en el pacto anterior. El Espíritu Santo es el mismo, pero no está morando en el creyente, no hace habitación en el creyente, porque es una promesa en Joel. Y les daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu. Todavía no ha puesto, pero el Espíritu Santo viene, cumple la misión de Dios y sale. ¿Sí? Entonces Pedro, él, por revelación, pero después le dice, ahí en ese momento el Espíritu Santo no lo seguía a Pedro. Ahora, ¿cómo sabemos el tema del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en Salmo 51, David compone y dice, no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. El Espíritu, él sabía que se lo iba a quitar. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, vemos a grosso modo que no es la clase de Espíritu Santo, pues. Ya le hemos llevado en doctrina de Dios. Ahí vuelvan a revisar sus anotaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder terminar de responder lo de Javier, que en ese momento, ¿sabes qué hace? El Señor sopla Espíritu Santo sobre sus discípulos para que cumplan una misión. Ellos terminan esa misión y el Espíritu Santo regresa. Y ya no va a venir hasta Pentecostés. A los mismos que sopló en Pentecostés van a recibir el Espíritu Santo, pues ya se queda el Espíritu Santo en la persona. Esa es la promesa, es un cumplimiento de una promesa. Y ahí es que empieza la batalla del creyente, porque el Espíritu Santo mora en el cuerpo todavía que nosotros tenemos, todavía donde habita el pecado. Entonces, en nuestro cuerpo, de todos los creyentes, que habita el Espíritu Santo y habita el pecado. Por eso hay una batalla entre el Espíritu Santo y nuestra carne. Eso se llama proceso de santificación. Y va a durar hasta que venga Jesús por segunda vez. Y nuestro cuerpo, ¿no? Va a ser cambiado, cuerpo glorificado. Si hemos muerto, ya acabó nuestro sufrimiento y vamos a resucitar, ¿no? ¿Se entendió ahí? ¿Está bien, Javier? La explicación ahí. Sí, ¿Algo que quieras preguntar? Sí, acotar? sí, pastor. Solamente una acotación, por favor. Mira, hay que verlo esto, pastor Juan, y con el libro de Hechos, el primer capítulo, hay que verlo. Hay que verlo así de esa manera. ¿Cuántos días se presentó Jesús? Estuvo con sus discípulos. Hechos 1:3 dice 40 días, dice. ¿Ya? Pero si usted revisa ahí San Juan 20:19, ¿cuándo se presenta el Señor Jesús? Dice, aquella noche, ¿no? Primer día de la semana, dice. Desde ahí hay que ir viéndolo para comprenderlo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuándo se derramó el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? ¿No? ¿Cuándo se celebraba la fiesta de Pentecostés? 50 días, dice, después del, ¿cómo se llama, no? De la cosecha, la primera cosecha, me parece, algo así. Pero esto, hermanos, es una promesa, no es que haya recibido el Espíritu Santo, sino es una promesa. Juan lo dice así, Juan lo relata así, ¿ya? Juan lo relata así, ¿ya? Pero es la promesa, ¿ya? Y no hay que tomarlo como algo literal, que ya lo recibieron en ese momento. No, así no podemos interpretarlo. Porque en Hechos, sí, capítulo 2, se derrama el Espíritu Santo. En la fiesta de Pentecostés, sí, 50 días. ¿Ya? Correcto. Hay que tenerlo bien claro. En este punto, Jesús se le aparece a los discípulos, o sea, ya resucitó. Exactamente. De resurrección al día de Pentecostés son 50 días. Gloria a Dios. 50 días. Acá está entre los 10 primeros días. Porque Jesús resucita
y está 10 días con los discípulos. Esto está en los 10 días. Después hay que esperar 40, cuando él asciende. ¿Ya? Ahora, en ese proceso, él dice, recibe el Espíritu, sopla el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo va y viene? ¿Por qué? Mira un ratito ahorita, Cristian, y ahí te explico. Capítulo 1 de Hechos, pasamos la página. Y 1:12, 1:12, van a elegir a quién, al sucesor de Judas. ¿A quién eligieron? A Matías. ¿Correcto? La pregunta es la siguiente. ¿Quién eligió a los 12 anteriores? Cristo. Jesús. Cristo. Dios. Segunda persona de la Trinidad. Ahora, ¿quién va a elegir? ¿Los seres humanos o sigue eligiendo Dios? Dios. Sigue eligiendo Dios. Pero ya el Espíritu Santo. Mira lo que dijeron, ¿no? Eso para que lo tengan siempre en consideración. Mira. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, inquirió en un campo y cayendo de cabeza reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es un pasaje bien complicado que está en el Salmo 69, y cómo ellos llegaron al Salmo 69, y para saber que van a tomar el otro, van a hacer un reemplazo de otra persona, ¿no? Tome otros oficios. El hecho es que tienen una revelación, que tiene que alguien reemplazar a Judas, para que sean 12. ¿Estamos de acuerdo? 21. Por favor, prestemos atención. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Alguien que haya visto la resurrección tenía que ser el que reemplace a Judas, ¿correcto? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Ya. Tenía que ser testigo, pero había muchos, pues. Cuando leemos otro pasaje, habían 500. Los 500 no van a reemplazar. Y señalaron a dos, a José y a Matías. Mira esta oración, versículo 24. ¿Qué hicieron? Orando. ¿Qué hicieron? Ya, oraron. Mira lo que dicen. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos no saben exactamente cuál, para que tome parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Y qué hicieron? Versículo 26. A ver, ¿qué dice ahí? Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Dirección divina. Los 11. Hacer, ya. Ya. Yo una pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Tiraron dados? ¿Zapatito roto? ¿Yankenpo? ¿Qué hicieron? Echaron suertes, lo que sea. No sé, Urín, Tumín, no están en el templo, pero alguna forma de echar suertes. Y detrás de eso, ¿quién estaba dirigiendo? El Espíritu Santo. Dios. Porque él es. ¿Por qué puedo decir eso? Alguien puede decir, no, es que los discípulos tomaron una decisión en la carne. ¿Sí he escuchado? No, los discípulos decidieron en la carne y pusieron a otro. No. Dos. ¿Este texto de Hechos qué es? ¿Inspirado? ¿O qué es? ¿Un libro hecho a la carne? ¿Qué cosa es? ¿Cómo usted considera este libro? ¿Inspirado por Dios o qué? ¿Qué es? Claro.
Es, Toda la escritura es inspirada por Dios. Este es inspirado. Esto es de Dios. Y esa suerte que se echó, alguien guió. ¿Quién guió? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba en los discípulos, pero todavía no moraba. Tenían que tomar una decisión, oraron, Señor, no sabemos qué, ayúdanos. Ayudó. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. ¿Se entendió? Y después de eso, claro, después de eso ya van a recibir el Espíritu Santo todos. Y van a ser, ya ustedes ya saben, ¿no? Pero el Espíritu Santo siempre ha guiado. Pero iba y venía, iba y venía. ¿Se entendió? Ya. ¿Está bien, Nadie? ¿Algún reclamo? Cristian, ahora sí, cuéntanos Entonces, tu... pastor, con esta explicación, pastor, entonces ya a los sopladores ya se le podemos enseñarles. Que vayan a soplar globos. ¿Qué van a soplar? No, mira, nosotros no podemos estar soplando Espíritu Santo, hermano. O sea, nosotros no somos Dios. El que sopló, ahí es Jesús, pues. Él puede hacer lo que él quiere, soplar, echarlo así. Pero nosotros no tenemos eso, ¿no? Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? O sea, yo no he escuchado todavía la de los sopladores. Voy a informarme por ahí cómo es el tema de los sopladores. Ya. Ahora sí, Cristian, no le interrumpan, por favor, a Cristian. Vamos, Cristian. No, pastor, yo sí ya lo tenía en claro esa parte, y justo cuando tocaron el sí, yo estoy haciendo eso. Ese es uno de los textos más claves que nos enfoca del Espíritu Santo, ¿no? Porque ahí vemos que David está confesando primeramente sus pecados y habla que el Espíritu, que no le quite el Espíritu Santo en él. O sea, este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo es fundamental para la vida espiritual y para nuestra relación con el Señor como tal, porque si uno confesando ya nuestros pecados o también demostrando que tenemos fe en el Señor, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, eso nos da a entender también. Y buen pasaje que, si mal no me equivoco, Javier lo mencionó en Salmos 51:11, ¿no? Eso refleja bien más qué es el Espíritu Santo, tanto en nosotros y en las personas como tal, ¿no? Sí. Es importante Bueno, el Espíritu Santo, claro que sí, pero hay que saber cuál es el rol que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, cómo obra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sansón, ¿estaba lleno del Espíritu Santo o no? Sí, claro. Para cumplir la misión que Dios le da, necesitas el Espíritu Santo. Pastor, Ahora, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se queda en el creyente, ¿no? Pero no sale. Pero sin embargo, dice las Escrituras que hay dos cosas que afectan al Espíritu Santo. Y se entristece y se apaga. O sea, el Espíritu Santo está en el creyente, pero por el pecado se entristece o se apaga, ¿no? Pastor. Sí. Quería acotar algo para ir terminando mi intervención. Pastor, sí. Aquí en Hechos encontramos que una sola vez hay bautismo. Y lo encontramos ahí en Hechos 1:5, ¿no? Bautismo. De ahí todo en Hechos encontramos llenura, 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 y fueron llenos, y fueron llenos, y fueron llenos. No se nombra otra vez la palabra bautismo. Entonces, para que podamos nosotros entender y alinearnos, hermanos, no hay doble bautismo ni otro bautismo más. Solamente el Espíritu Santo nos bautiza una sola vez y para siempre. Lo demás es llenura, 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 llenura. Y no se encuentra en los Hechos otra vez la palabra bautismo, sino llenos. Y fueron llenos, y fueron llenos, y fueron llenos. El Espíritu Santo les prohibió y fueron llenos. Entonces, sí, pastor, eso es lo que revistó y está en un estudio de Hechos a la iglesia y estamos empapados en eso, pastor. Sí, claro, excelente. ¿Sabes por qué? Porque
Es que si nosotros logramos entender un poco mejor cómo obra el Espíritu Santo, podemos colaborar, podemos ayudar a la iglesia nosotros mismos, ¿no? Saber cómo actúa el Espíritu Santo. Cuando yo sé cómo actúa el Espíritu Santo, entonces yo puedo tener la confianza y la tranquilidad, ¿no? De que Dios, que podemos descansar en Él, ¿no? Las responsabilidades que tenemos que hacer, ¿no? Y la necesidad de llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que a veces el tema de la llenura del Espíritu Santo se le atribuye a la iglesia pentecostal, ¿no? El tema del Espíritu Santo, y ese dato es incorrecto. O sea, desde el punto se le atribuye como fundadores, no, eso es incorrecto. La reforma es la que hace que el Espíritu Santo, porque en la iglesia católica el Espíritu Santo no servía para nada, según ellos, ¿no? Nunca hablaban del Espíritu Santo, ¿no? Solamente para los curas, para los esto, para el Papa, pero para el resto no. Y la Biblia, la reforma, lo que hace es volver a las Escrituras, y en las Escrituras ver el sacerdocio universal. Y cuando hablamos de sacerdocio universal, habla que cada creyente puede llenarse, o sea, por la fe, y su vida puede llenarse del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como dice Javier, es correcto, el Espíritu Santo viene una sola vez, un solo acto. No hay que hacer dos veces. No es que yo me convierto y después tiene que venir el apóstol presbiteriano y poner su mano para que yo reciba el Espíritu Santo. Es incorrecto. El Espíritu Santo viene cuando uno cree, ¿no? Y bueno, habría que entrar a doctrinas de Dios, ahí explicamos el tema del Espíritu Santo. Después, en neumatología. Creo que hemos llevado neumatología, sí hemos llevado, ¿no? ¿Doctrina del Espíritu Santo o no? Sí, pastor. ¿No? No con todos, ¿no? Pero sería excelente y muy bien que la iglesia esté enseñando. Max, ¿te escucho? Que también me faltó un punto en ese curso. Ya, listo, lo completamos. Llénate el espíritu y a ver, te soplamos, pues, te soplamos para que completes el punto. Ya. Sí, es ya, sí. Recibe, Bueno, Max, recibe. Sí. A ver, ya son 9:30. Si descansamos, ya se acabó. Vamos a hacer corrido hasta 10 para las 9, 10 para las 10, y ahí acabamos la clase, ¿ya? Nos hemos desviado un poco de la clase en sí, porque creo que era necesario puntualizar esto. Porque si no, hay un texto, vamos a Mateo 25, ahí con la Biblia, ¿ya? Mateo 25. No, perdón, Mateo 7, Mateo 7, versículos 21 y 23. Jesús está en el Sermón del Monte, pero habla algo profético, ¿no? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Pastor, disculpe, ¿puede 21. repetir el pasaje, por Sí, favor? Mateo 7, 21, 22 y 23. Es bastante conocido, pero hay que explicarlo, ¿sí? Mateo 7, 21, 22 y 23. ¿Alguien lo puede leer? Amén, pastor. Amén. Mateo 7, ¿no, pastor? Dice así. Sí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá la clave es descubrir el versículo 22, en aquel día, muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere? Al día final, cuando Jesús venga por segunda vez. En ese día, muchos le dirán, ¿no? Hemos profetizado, echado fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Quién hace eso? Yo a lo mucho puedo enseñar algo, ¿no? Pero hacer milagros como que, ya que no sé, ¿no? O sea, sé que alguien se habrá sanado, pero no por mí, sino por Dios, ¿no? Nosotros hemos cumplido con orar, ¿no? Tal vez hemos orado y la persona igual partió a la presencia del Señor. Entonces el que tiene el poder es el Señor, no nosotros. Nosotros simplemente oramos, ¿no? Pero muchos me dirán en aquel día esas tres señales prodigiosas, ¿no? Fuertes, ¿no? Profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros. Pero dice que el Señor les va a decir, ¿qué les va a decir, Adi? Nunca os conocí. Hacedores de maldad. Apartados de ¿Quién mí, es alguien que hacedores de hace maldad? ¿Quién es un hacedor de maldad? Esa es otra pregunta que hay que... Y te responde, según el contexto, el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, un hacedor de maldad no entra al reino de los cielos. ¿Quién es alguien que hace algo bueno desde el punto de vista de Dios? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Me dejo entender? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué necesitamos hacer la voluntad del Padre? ¿Pero qué nos guía a hacer la voluntad del Padre? ¿Quién nos guía a hacer la voluntad del Padre? Astrid, ¿quién nos guía a hacer la voluntad del Padre? El Espíritu Santo. Nos guía, nos convence de pecado, nos da la alerta, ¿no? Entonces, en el día final va a haber ese problema. Muchos le dirán, Señor, Señor. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si llevamos personas hasta ese día pensando que son creyentes porque hicieron una oración, porque alguien puso sus manos sobre la persona para que reciba el Espíritu Santo y se salve? Es lo mismo que hace la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica para ser salvo? ¿Alguien sabe? Qué frío, qué frío. Pero seguro, Qué frío, qué frío, qué frío. Está tocando el espíritu, Julio. Estamos viendo. Está recibiendo. Disculpe que acaba de llegar mi esposa. No te preocupes, Julio. ocupado. No sé qué está. Pero sí está haciendo frío por acá. Sí, ya nos dimos cuenta ya. Sí, sí. Hasta a mí me ha dado frío, ¿ah? ¿A usted también? Yo dije, qué cosa. Me ha asustado, me ha dado frío. No digo, no. Bueno, el tema es esto, ¿no? O sea, nosotros vamos a llegar a ese día por emociones o por convicciones. Pastor, acá hay un detalle. Esto no es para el creyente, pastor. Este es para el inconverso. Porque ese es llamado el último o gran día del ser. ¿Ya? Entonces, El juicio. sí, el juicio. Entonces no es el creyente, sino es el inconverso que rechaza, y puede confundirse, su religiosidad o su vida farisaica, confiado en todo ello, se va
va, en ese día va a tener que chancar su cabeza en la pared, pues. Sí, mira, hay algo más que, por ejemplo, o sea, el hecho de que alguien predique, el hecho de que alguien profetice, ¿no? Profetice y predicar es lo mismo. Alguien que, mira, que tenga don de sanidad, que tenga el don Lenguas. para echar fuera demonios. O sea, son como unos dones, ¿no? Y eso es preocupante porque son personas que manifiestan evidencias, pero no evidencian cuál. La evidencia del convencimiento de pecado. Y el pecado es ir, así uno viva una vida ética buena, pero no hacer la voluntad de Dios es pecado. Santiago, ¿qué dice? Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Santiago? El que no hace la voluntad de Dios está en pecado. O sea, la voluntad de Dios no es solo sanar. La voluntad de Dios no es solamente predicar. La voluntad de Dios tiene que ver con que lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros tenemos un problema que no hacemos la voluntad de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? ¿Alguien me puede decir? Por medio de las escrituras y la oración, pastor. Por medio de las escrituras, claro. Por medio de las escrituras. Ujú. Yo leo las escrituras y el Espíritu Santo me va guiando, me va guiando, me va guiando, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Hasta hacer la voluntad de Dios, ¿no? Si me equivoco en hacer la voluntad de Dios, tengo que pedir perdón, Señor, me equivoqué, ¿no? Entonces, y volver a las escrituras. Por eso que siempre tenemos que estar en contacto con las escrituras. A ver, alguien ha escrito acá, sí, recibieron al Espíritu Santo, pero momentáneamente para un fin en específico. Si es correcto, Max. Ya, voy a poner acá una diapositiva. ¿Dónde está? ¿Notito? A ver, ahí se ve la diapositiva. ¿Se puede ver? Sí, 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 pastor. Amplíelo. Ya. Ya. Vamos a ver esto hasta 10 minutos antes de me avisan, ya 10 minutos antes de las 10, ya para que sea solamente 10 minutos tenemos, ¿sí? Muy bien. Estamos en la parte que es introducción a la escatología bíblica, ¿no? Ya hemos hablado varias cosas de base que necesitamos tener y la escatología tiene que ver con este texto en Apocalipsis 22:20. Sí, vengo pronto, ¿no? Entonces, el vengo pronto es su segunda venida, ¿no? Eh, la escatología no es solo para saber cómo termina la historia. Esto tiene que quedar claro, ¿ya? No es para saber cómo acaba la historia, sino para vivir correctamente hoy, a la luz del mañana. ¿Qué es la escatología? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Escato. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Amén, pastor, ya lo digo. ¿Qué es la escatología?
viene del griego eschatos, último, más logia, que viene a ser estudio. Estudio de las últimas cosas y el destino final. No solo trata del futuro, también del estado intermedio, centrada en la revelación bíblica del fin y consumación. Muy bien, gracias. Entonces, es una pequeña definición. En la escatología vamos a encontrar, para poderlo entender un poquito más, un aspecto individual y un aspecto general de la escatología de los fin del último tiempo. En la escatología individual vamos a ver en lo personal, ¿no? Individual es lo personal, lo que nosotros vamos a experimentar en el fin del tiempo. Vamos a experimentar la muerte, ¿sí? Vamos a experimentar el estado intermedio. Vamos a experimentar la resurrección de cada uno de nosotros como personas y el destino, dónde vamos a estar cuando resucitemos, ¿sí? Ese es en el aspecto individual. Ahora, el aspecto general tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Él va a venir, la resurrección de todas las otras personas, no solamente del creyente, sino de todas las personas, la resurrección general. Los muertos en Cristo, los muertos sin Cristo, ¿no? Y los que queden, ya saben, ¿no? Van a pasar con cuerpo glorificado. Habla de la resurrección general. Y ahí viene el tema del juicio final, ¿no? Y el cielo nuevo y tierra nueva. Esos son los aspectos que nos podría ayudar para poder distinguir las cosas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito del estudio escatológico? A ver, Astrid, ¿puedes leer el punto número 1? Conocer a Dios y sus planes. Isaías 46:10. ¿Puedes leer Isaías 46:10, por favor? Ok. Ya. Amén. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, Dios tiene un plan. ¿Y para qué estudiamos escatología? Para conocer el plan completo. O sea, conocer a Dios y conocer su plan. Muy bien. Segundo punto, voy a pedir a alguien que, de los compañeros, a ver. Zulin, ¿puedes leer, por favor, el segundo punto? Y el texto bíblico lo buscas. Vivir preparados, Mateo 25:13. Así es. Mateo. Ya, Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, gracias. Entonces, el propósito de saber el fin es para vivir preparados. No es simplemente saber cómo va a ser, no. Es para vivir preparados. Iván Belgarejo, por favor, el que sigue. Iván. Está en una llamada, pastor. Ahorita no pude contestar. Ya. A ver, Max, ¿me escuchas? Roger, Roger. Sí, pastor, dame un momento y lo encuentro. Primero Tesalonicenses 4:18. Amén, pastor. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya. Entonces, el tercer propósito es fortalecer la esperanza. Fortaleciéndonos, ¿no? Fortalecer la esperanza. Muy bien. Henry González.
el punto número 4. Pastor, ahorita. 1 Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Ajá. Muy bien, entonces motivar a la santidad, ¿no? Y por último, el propósito de este curso de escatología es impulsar la misión. Y este pasaje de Mateo 28 ya lo conocemos, ¿no? Por tanto, id, etcétera, etcétera, conocen la gran comisión. Entonces, en la gran comisión vamos a entender ese aspecto, ¿no? De los propósitos que Dios tiene con respecto a nuestra salvación. Muy bien, y hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Y yo quiero preguntar si hay alguna pregunta de lo que hemos tratado con respecto a escatología, ¿no? Ya hemos visto los otros temas de la salvación, pero la salvación, como estamos viendo, va a llegar a su final, o sea, es ya, nos ha justificado, nueva criatura, la fe, etcétera. Estamos viviendo la batalla entre la carne y el espíritu, ¿no? Y eso va a terminar un día. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Jesús venga por segunda vez. Posiblemente algunos estemos muertos o no, no lo sé, pero ya conocen los acontecimientos. Entonces, somos salvos, ya somos salvos, porque hemos sido justificados por Cristo, la obra redentora, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Era la pregunta que empezamos. ¿Por qué todavía no? Ya somos salvos, pero todavía no. ¿Qué falta? ¿Quién me puede explicar? Todavía no somos santos en totalidad. Todavía no somos. Por la glorificación, Bueno, pastor. ya, nos falta la glorificación. O sea, Javier, a ver, sí somos santos, porque el Señor nos ha salvado. Santificado, claro. Y nos ha, Pedro, ¿no? Claro. Somos, y la palabra santos es separados, diferentes, ¿no? Sí somos, porque nos ha hecho hijos de Dios. Somos, la posición nos ha dado. Claro, pero todavía estamos batallando, pues, ¿no? Algunos han vencido más, algunas cosas, etcétera. Estamos en ese proceso. Pero sabemos que el pecado habita en nuestra carne. A diferencia, por ejemplo, a ver, Javier, lee Efesios 4:11 y el 12. 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya, muy bien. Entonces, ahí dice que Dios ha constituido, bueno, a un grupo de personas. ¿Para qué? A fin de capacitar, preparar a quienes. ¿A quiénes? A los santos. A los santos, ¿no? Entonces, a los que son creyentes, pues, ¿no? A los santos para la obra del ministerio. Y ahí es interesante que ¿quiénes son los que hacen la obra del ministerio? Los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. Entonces, es responsabilidad en la iglesia de preparar a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra la tenemos que hacer porque hay un juicio final, ¿no? Hay que rescatar a los que Dios ha elegido desde antes de la fundación de esta tierra, los ha elegido para salvación. Adi, ¿cómo es que nosotros, a ver, ¿tú cómo sabrías quién es salvo y quién no es salvo?
¿Cómo tú te das cuenta? Bueno, O pastor, no nos podemos dar. con seguridad, ¿quién es algo y quién es algo? Tendría que ser Dios. Pero la Biblia Claro, menciona de ya, que los frutos, ¿no? Los frutos del Espíritu ajá, son manifiestos en las personas, o sea, todos hemos recibido. Y creo que así es, mediante eso, y además que en el proceso, estamos en un proceso de santificación, o sea que debe haber un crecimiento en cada uno de nosotros. claro. Entonces, la idea, lo que estamos haciendo Muy nosotros, bien. damos por sentado que, sí, damos por sentados todos acá que somos creyentes. Estamos viniendo a prepararnos al seminario para saber cómo enseñarle a los hermanos, a los santos, porque ellos van a hacer el ministerio. La pregunta es, ¿en qué consiste el ministerio? El ministerio consiste en evangelizar. Ahora, en la parte de evangelizar, es interesante que es la forma como la gente va a escuchar de Cristo. Entonces, todo depende si escuchan el evangelio sin adulteración. ¿Qué cosa es el evangelio sin que sea adulterado? Julio, ¿tú tienes una idea? Porque en Gálatas dice que nadie puede hablar otra cosa que no sea el evangelio, ¿no? No podemos agregar ni quitar, ¿no? ¿Qué sería el evangelio adulterado en estos tiempos? Porque va a haber gente que va a predicar, pero predica un evangelio adulterado. Un evangelio adulterado sería coger la escritura e interpretarla según su propia conveniencia, ¿no? Para fines propios, para sus propias conveniencias, no sé, lucrativos o cualquier otro tipo Claro. de forma, ¿no? Que no se asemejen. Tal vez un evangelio acorde a las necesidades o a los requerimientos de las personas, ¿no? Un evangelio fácil, un evangelio comercial, un evangelio que, que motive solamente a la felicidad, que te haga ver todo lo bonito, ¿no? Como si el evangelio fuera el país de las mil maravillas y que no te interprete la escritura, ¿no? Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, dicen, ¿no? Y que a veces rompen va a tener que quebrar muchos pensamientos nuestros, ¿no? Así es. Miren lo que dice Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 1. Leoncio, ¿estás por ahí? Sí, pastor, dígame, acá estoy. Gálatas 1, vamos a leer Gálatas 1, versículo Ya, 6 pastor. hasta el 10. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Gálatas 1, del 6 al 10. Ya. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ya. Es interesante este texto hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Para todo, porque podemos caer en el error de empezar a predicar un evangelio incorrecto, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, si alguien, antes Julio creo que mencionó, si alguien busca algún interés personal de enriquecerse, bueno, esa persona ya obviamente va a tergiversar, porque tiene un interés para ganar algo. Yo hago una pregunta, si alguien predica un evangelio diferente por ignorancia, ¿qué pasaría con esa persona? O sea, ignora algo, ha entendido mal, ha ignorado algo y está predicando un evangelio diferente. ¿Qué piensan que puede pasar con esa persona? Un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la escritura, pero los dos caerán.
No puede, porque le han predicado un evangelio que no les conduce a nada. Mira lo que dice el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, el evangelio no depende de hombre, el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? O sea, el evangelio se revela como un poder de Dios. ¿Cómo? Cuando hablas del evangelio. O sea, si la persona recibe el evangelio, que es poder de Dios el evangelio, exactamente sin adulteración, va a llegar al día final y el Señor va a estar con él. O sea, es salvo. Su salvación empezó y la termina. Pero si alguien no empieza su salvación, es porque escuchó un evangelio diferente. Dice, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, de hombre alguno, sino por, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Javier? Sino por revelación de quién? De Jesucristo. Revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Ah? Así es. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, o sea, todo eso no vale nada, dice Pablo, porque pone un pero. O sea, eso fue antes. Ahora, pero, cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó. ¿Cuándo lo llamó? ¿Por qué? Por su gracia. Ahí le revela a su Hijo en mí. Él estaba muerto. Ahora Dios lo regenera, le da nueva vida, lo hace una nueva criatura y le revela a su Hijo, o sea, pone fe, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne o sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento, ¿no? Entonces, es interesante que Pablo lo que va a hacer en su misión es, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Y eso es lo que conduce a las personas a Cristo. No cambiemos esa estrategia, hermanos. Pastor, usted creo que con lo que acaba de comentar de que qué pasaría si alguien predica el evangelio por ignorancia, ¿no? Bueno, mi punto es... No, predica algo que no sabe del evangelio y predica algo que cree. O sea, claro, sí. No, lo que yo pueda decirles es que distorsionaría el mensaje como tal, ¿no? Enseñaría otras doctrinas incorrectas, fuera de lo común, pienso yo. Y también puede perder lo que está hablando, no puede perder su credibilidad y así mismo pueda dañar a los nuevos creyentes que se convierten. Y no solo a los nuevos, también a los creyentes que ya están convertidos, también lo puedan confundir. Pero sin embargo, también implica una ignorancia incorrecta de la persona, de aquel persona que transgiversa las escrituras, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo pensar. Sí. Bueno, el punto es que en el día final, llegan quienes, los que han recibido el evangelio, ¿no? Ahora, ¿quién es el que salva? Es la pregunta. ¿El predicador? ¿La persona que entendió? ¿O Dios, que es el que salva? Dios mismo. Dios. No. O sea, de repente yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo, pero Dios es el que salva. Me va a dar su espíritu para entender, comprender, ¿no? Y creo que todos hemos empezado por ahí. Muy bien, ahora sí, ya terminamos y ya nos estamos viendo el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves ya voy a ir dejando algunas tareas también para que con tiempo las preparen, ¿sí? Muy bien, a ver, quiero pedirle a hermano Javier, ¿se puede levantar una oración para terminar? Bien, hermano, vamos a orar. Ha estado muy interesante, pastor, en la clase. Adiós, gracias. Señor Jesús, te damos gracias por
tu misericordia primeramente, Señor, sin la cual nada somos. También gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu asistencia en cada momento, porque tú eres el santo ayudador, tú eres el paracleto. Gracias por hacernos recordar todas estas cosas que están aquí, Señor, dentro de tu palabra. Ayúdanos y ayuda a mis hermanos y a mis hermanas también, que cada día podamos depender más de ti, bendito Santo Espíritu de Dios, sabiendo que tú eres el agente, Señor, para estos tiempos, para llevar tu palabra a todo lugar. Gracias, Señor, por esta clase tan hermosa. Te damos gracias y queremos, Señor, rogar tu descanso esta noche también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Listo, hermanos, que Dios les bendiga y nos Amén, vemos el hermanos. próximo jueves. Muy bien, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas Nos noches. vemos. Vemos. Buenas noches. Abríguense. Así, gracias. Leoncio, ya entro, ¿no? Digo, ¿no? Sí, hay que abriarte. Tomen Sí, agüita. 10:30, 10:30. Duerman ¿10:30 todavía? mucho. Ah, ya, para estar listo para el mensaje. Sí, ahorita voy a hacer prueba de equipos. Ya, bien. Ya, me preparo, me tanto. Bien.